Estamos de pie frente a la ventana. El aire fresco de la noche acaricia mi rostro mientras la música, cada vez más cercana, invade mis pensamientos. La melodía de guitarra, tan familiar y suave, me estremece, como si cada acorde me hablara en secreto. No quiero mirarlo, no quiero hacer esto, pero mis pasos me llevan irremediablemente a su patio, donde la luz tenue de su farol proyecta sombras largas y cálidas. Él me observa inmóvil, esperando como si supiera que esto es lo que quiero, aunque yo misma lo ignoro. Nuestros cuerpos están tan cerca que puedo sentir su respiración, entrecortada como la mía. Mis manos tiemblan, y el silencio entre nosotros se vuelve insoportable. No sé cómo llegamos hasta aquí, ni por qué no me detengo, porque sigo acercándome a este borde tan peligroso. Su rostro está tan cerca del mío que puedo escuchar los latidos de su corazón en la quietud de la noche. Casi puedo sentir su aliento en mis labios cuando, de repente, la puerta de la casa se abre. La voz de mi marido, su llamada, rompe el instante y todo lo que estaba a punto de suceder se desvanece en el aire frío. El momento se rompe, el encanto se disuelve, y mi cuerpo da un paso atrás, como si despertara de un sueño. Él me mira, algo en sus ojos cambia, pero no dice nada. Yo tampoco. Antes de comenzar la historia y contarte cómo realmente sucedió todo, responde esta pregunta. ¿Serías capaz de perdonar una traición de un ser querido? La casa se siente vacía, como siempre lo ha estado, pero hoy parece diferente. Algo ha cambiado, o más bien, algo se ha roto. El sonido de los platos, las risas de los niños en la calle, todo parece estar alejado, como si la vida hubiera decidido dejarme atrás. Mi marido, que siempre fue tan predecible, tan aburrido en su rutina diaria, no está aquí ahora. Su ausencia, aunque temporal, es palpable. Y lo peor de todo es que no me importa. Cada día las mismas rutinas, el café a las 7 de la mañana, la compra en el mercado, las pequeñas charlas vacías sobre nada. Lo único que parecía sacarme de esa monotonía era la música. Una melodía distante que se colaba en mi casa cada tarde. Me encontraba buscando excusas para salir al jardín, solo para escuchar esa guitarra, esos acordes que nunca terminaban de alejarse. La primera vez que lo vi, no lo reconocí. Solo era un hombre, uno más en el vecindario, con una guitarra. Las primeras semanas pasaron sin que dijera una palabra. Él no me miraba mucho y yo me limitaba a sonreír desde la distancia, como si de alguna manera eso fuera suficiente para calmar la curiosidad que crecía en mi interior. Pero no era suficiente. Quería más. No sabía qué quería exactamente, solo sabía que ya no podía vivir sin algo de emoción. Había algo en el que me llamaba, algo que rompía la rutina de mi vida. Algo en su mirada, en su forma de tocar, en su sonrisa tímida. Una tarde, mientras mi marido veía el partido de fútbol en la sala, decidí ir al jardín. La excusa perfecta. No me preocupé por nada más, solo por esos segundos que pude robar. Estaba allí tocando una canción de flamenco, sus dedos moviéndose con tanta pasión que me olvidé de todo lo demás. Cuando me vio, se detuvo. Me sonrió y su sonrisa hizo que mi corazón latiera más rápido. Sabía que mi vida, tan tranquila, tan sencilla, no podía seguir así. Esa noche, mientras mi marido estaba en su despacho, tratando de organizar las cuentas del mes, me encontré frente a su puerta, mirándolo desde el umbral. Me debatía entre dar un paso atrás o avanzar, entre lo que debería ser y lo que realmente quería. Me sentía culpable, pero al mismo tiempo, la emoción de lo prohibido era irresistible. La puerta entreabierta, la luz en su salón, su guitarra en el rincón. No era solo su música lo que me llamaba, era él. La primera vez que cruzamos palabras fue accidental. Un comentario sobre el calor de esa tarde, sobre el brillo de las estrellas. No dijo mucho más. Pero en ese pequeño intercambio, algo se encendió. No pude evitar pensar que tal vez, solo tal vez, había algo más que una simple mirada entre nosotros. Una tarde como cualquier otra, llegué a mi casa y escuché su guitarra nuevamente. Salí al jardín, como siempre, y esta vez no hubo excusas. No había ruido de la televisión, no había nada que me detuviera. Caminé hasta su puerta, lo vi sentado en su silla,
una copa de vino en la mesa y su guitarra descansando sobre su pierna. No necesitábamos decir nada. Nos miramos y eso fue suficiente. No había vuelta atrás. A pesar de mi intento de mantenerme firme, de aferrarme a la vida que había conocido durante años, algo se rompió en mí. Ya no podía ignorar lo que sentía. Lo que había comenzado con una simple curiosidad se había convertido en una necesidad que me consumía poco a poco. La tarde caía, y yo me acercaba cada vez más a ese abismo, a ese lugar del que no podría salir sin consecuencias. Pasaron unos días y mi marido parecía más distante que nunca. Llegaba tarde, se encerraba en su oficina, apenas hablaba. Eso me hizo darme cuenta de lo fácil que era escapar de mi vida. Pero lo que no sabía era que tal vez ya no podía volver atrás. No con él, no con ella, no con nadie. Esa noche el sonido de la guitarra me envolvió nuevamente. Estaba en su patio bajo el árbol de limón. El aire frío de la noche lo hacía aún más cercano. Estaba tan cerca que podía sentir su presencia como si fuera parte de mí. Nos miramos nuevamente y una vez más, las palabras sobraron. El momento era perfecto. Pero entonces una voz familiar rompió el hechizo. Mi marido, con un tono que jamás había usado conmigo, me llamó desde la puerta de la casa. Su voz, que siempre había sido la de un hombre que nunca se atrevió a cuestionar nada, ahora tenía algo que me heló la sangre. Él no estaba molesto. No parecía preocupado. Solo era diferente. Era como si ya no fuera el hombre que conocía, como si de alguna manera, todo lo que había construido a su alrededor se desmoronara. Salí del jardín sin decir una palabra, y al volver dentro de la casa, me encontré con un paquete. La carta estaba dirigida a mí, pero el remitente era desconocido. Lo abrí y en su interior, algo cambió dentro de mí. Algo que no esperaba, algo que nunca había visto venir. La realidad había dejado de ser un simple paisaje, y ahora se había convertido en un territorio desconocido, donde el tiempo y la emoción se entrelazaban de formas que jamás imaginé. Al abrir el paquete, una maleta pequeña cayó al suelo. La miré fijamente. La dirección era la misma que la de mi casa. Solo que esta vez, la maleta estaba vacía. Sin ninguna explicación, mi vida había dejado de ser mía. La mañana siguiente fue la primera en mucho tiempo en la que no me desperté con la pesadez de la rutina. No sé si fue la inquietud o la anticipación de lo que había sucedido anoche, pero algo en mi interior había cambiado. Mi marido ya no estaba, como siempre. Se había levantado antes que yo y la casa, aunque estaba llena de los mismos objetos familiares, parecía más vacía que nunca. Me senté en la cocina, mirando la taza de café que había dejado sobre la mesa. A lo lejos el sonido de la guitarra volvió a llenar el aire. Sabía que era él. El vecino. El hombre con el que, sin quererlo, había comenzado a mezclar mi vida. No sabía cómo había llegado hasta aquí, pero el hecho de que su música me llamara, me trastornara, ya no me parecía tan extraño. En silencio me levanté y me dirigí al jardín. A esa distancia todavía me resultaba incómodo, pero el deseo de acercarme, de escuchar, ya era más fuerte que cualquier miedo. Al salir al jardín, vi que el vecino estaba allí, sentado bajo el viejo limonero. La guitarra descansaba sobre sus piernas, sus dedos tocaban acordes sin apuro. No me vio al principio y la primera reacción que tuve fue quedarme quieta, observando cómo sus dedos se movían, como si cada uno de esos acordes estuviera dirigido a mí. No había palabras entre nosotros, solo la música. Me sentí observada, pero no por él, sino por la situación, por lo que estaba ocurriendo dentro de mí. La música era la excusa perfecta, pero no podía seguir usándola como una barrera entre lo que realmente estaba pasando. Algo estaban haciendo, algo que no entendía, pero que me tenía atrapada. Unos minutos después él me vio. Levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos. Nos quedamos mirándonos sin hablar. El silencio se volvió incómodo, pero extraño a la vez. No sentí que debía decir algo, ni siquiera que debía salir corriendo. Él me miró con una sonrisa leve, casi imperceptible, pero al mismo tiempo llena de comprensión. Sin saber cómo, me acerqué.
Me senté en el borde del banco manteniendo la distancia, pero algo me decía que ya no había marcha atrás. El sol ya comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, pero lo que sentía en mi pecho me decía que no lo era. Mi cuerpo estaba en alerta, mi mente en caos. Cada vez que nos cruzábamos, cada vez que nuestras miradas se encontraban, la conexión era más fuerte, más intensa. Pero en ese instante me di cuenta de algo. La música no era la única razón por la que lo buscaba. La necesidad de estar cerca de él, de sentir esa energía, ya había tomado el control de mi vida. Me gusta cómo suena, dijo él de repente rompiendo el silencio. ¿La guitarra? Respondí sabiendo que no se refería solo a eso. Él asintió pero no dijo nada más. Era como si ambos supiéramos que no necesitábamos hablar. Nos sentamos allí por un rato más, sin nada más que la compañía de la música y las palabras no dichas. Y en algún punto de esa tarde mi mundo se desmoronó un poco más. Al regresar a la casa, sentí como si hubiera estado fuera de mí misma, como si hubiera dejado atrás algo que nunca había sido mío. No era una cuestión de infidelidad, no en ese momento. Era algo más profundo, algo que no se podía explicar. Como si un telón se hubiera levantado y me hubiera dejado ver la verdad de lo que mi vida era, y lo que yo necesitaba. Aquel sentimiento, aquella emoción, me hacía sentir viva. Y me asustaba. Cuando mi marido llegó, ya era casi noche. Entró por la puerta sin decir una palabra, como siempre, pero algo en su manera de mirarme me hizo cuestionarlo todo. ¿Lo sabía? ¿Había algo en el que ya sospechaba? No. No lo sabía. No podía saberlo. Y sin embargo sus ojos parecían más fríos que nunca. Me quedé en el salón, mirando por la ventana. Al fondo la guitarra siguió sonando, esta vez más suavemente como si se estuviera apagando. El del vecino probablemente estaba a punto de dejarla. Mi mente, sin embargo, ya no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado en ese breve lapso de tiempo. Ya no había vuelta atrás. Mi marido se sentó en la mesa, mirando su teléfono móvil, pero yo notaba su atención desviada. Sabía que algo le preocupaba, pero no me atreví a preguntar. Sabía que si lo hacía podría descubrir algo que preferiría no saber. De repente su voz me sacó de mis pensamientos. ¿Te gustaría salir mañana? Preguntó sin levantar la vista. No respondí de inmediato. ¿Salir? ¿Salir con él? ¿O con él, el otro? Me sentí atrapada en la pregunta. Sin embargo, mi respuesta fue automática. Claro, dije sin creerme del todo. Lo que sea que estuviera ocurriendo entre nosotros, lo estaba perdiendo. ¿Cómo podría hacerle frente a todo eso, sabiendo que una parte de mí quería quedarme, y otra parte me empujaba hacia lo desconocido? Después de la cena me fui a dormir, pero mi mente seguía dando vueltas. Las mismas preguntas que rondaban en mi cabeza desde hace días, desde que todo comenzó, me mantenían despierta. ¿Qué pasaba si no era una simple aventura, si no era solo un impulso? ¿Y si en realidad quería más? ¿Y si me estaba arrastrando hacia algo que no podría detener? Esa noche, mientras mi marido roncaba a mi lado, me levanté. No era un movimiento consciente, no era algo que hubiera planeado. Me levanté sin pensarlo. Salí a la sala, abrí la puerta del patio. Ahí estaba de nuevo. El vecino. Estaba en su jardín, con la guitarra en sus manos, tocando como si no hubiera nada más en el mundo que esa música. Y sin pensarlo, me acerqué a él. El viento frío de la noche me acariciaba la piel, y todo en mi cuerpo me decía que no debía estar allí. Sin embargo, no podía darme la vuelta. No podía alejarme. Y entonces de nuevo nos miramos. No necesitaba decir nada. Solo sentí la necesidad de estar cerca de él, y él también lo sentía. Nuestros ojos se encontraron y por un instante todo el caos de mi vida se desvaneció. El mundo exterior desapareció, y solo quedamos nosotros dos. Justo cuando estaba a punto de cruzar ese umbral, cuando sentí que mi cuerpo estaba al borde de ceder,
la puerta de mi casa se abrió de golpe. Mi marido apareció mirándonos fijamente. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. La puerta de la casa se cerró detrás de mí con un sonido sordo. El aire frío de la noche me envolvió mientras caminaba hacia el patio. A lo lejos pude ver la luz tenue de la guitarra, el sonido flotando en el aire como una invitación. No sabía qué esperaba encontrar allí, pero mi cuerpo ya estaba en marcha, como si de alguna manera se hubiera acostumbrado a lo que estaba sucediendo, a la necesidad de estar cerca de él. Mis pasos resonaban en el suelo de piedra mientras me acercaba lentamente. El vecino estaba sentado en su silla de siempre, la guitarra descansando sobre sus piernas. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron brevemente como si no esperara que llegara, pero tampoco se sorprendiera. De alguna manera, esa mirada, esa pequeña chispa en sus ojos, me hizo sentir como si no estuviera sola, como si todo lo que había estado callado durante tanto tiempo ahora tuviera un nombre, un rostro. Me acerqué sin decir nada. Él continuó tocando, pero esta vez, la música era diferente. No era solo un sonido al azar, sino que había algo más, algo que hablaba de lo que habíamos compartido en esos pocos momentos, de lo que se había roto y lo que ya no podía volverse a juntar. Me senté en el borde del banco observándolo, sin atreverme a mirar hacia la casa. El sonido de la guitarra llenaba el espacio entre nosotros, llenando el vacío que había en mi vida. El tiempo parecía detenerse mientras lo observaba. Sus dedos se movían con destreza sobre las cuerdas, pero lo que me capturaba no era la música en sí, sino la manera en que todo parecía irremediablemente conectado, como si fuera el único lenguaje que aún entendía. No era solo un músico, era algo más. Y yo lo sabía. De repente, sin previo aviso, se detuvo. La guitarra cayó ligeramente sobre sus piernas, y sus ojos me buscaron en silencio. Me miró como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo en mi interior, como si no tuviera que decir una palabra para comprenderme. El silencio entre nosotros era denso, cargado de una electricidad sutil, pero poderosa. No sabía qué hacer ni qué decir. Solo podía sentir el peso de sus ojos sobre mí como una carga, pero una carga que no quería soltar. ¿Te quedas?, preguntó finalmente, su voz baja, suave. No respondí inmediatamente. No sabía qué podía decir, no quería decir nada. Solo lo miré buscando una respuesta en sus ojos. Y entonces, cuando menos lo esperaba, sentí que algo dentro de mí comenzaba a ceder. Algo que había estado resistiendo durante tanto tiempo, algo que ya no podía negar. Ya no era solo curiosidad, no era solo una atracción superficial. Era algo más profundo, algo que había estado despertando lentamente desde el primer día que lo vi. Me quedé allí en silencio, observando cómo la luz de la luna reflejaba sus rasgos. No tenía palabras para expresar lo que sentía. No había palabras suficientes para cubrir todo lo que había comenzado a suceder entre nosotros, pero algo me decía que no importaba. El silencio seguía siendo nuestra única comunicación. Pasaron unos minutos antes de que decidiera levantarme. No podía quedarme ahí para siempre, no podía seguir en ese estado de indecisión. Algo me decía que ya era hora de regresar, pero el aire, la guitarra, el sonido de sus dedos tocando las cuerdas, todo eso seguía invadiendo mi mente. Mi cuerpo aún se sentía presente en ese lugar, como si estuviera atrapado en una especie de trance. Me levanté y empecé a caminar de regreso a la casa. Sentí sus ojos en mi espalda, pero no me giré. No pude. Sabía que si lo hacía, las cosas cambiarían para siempre. Pero no pude evitar escuchar el último acorde que tocó, como si fuera una despedida silenciosa, como si todo lo que había pasado entre nosotros ya no tuviera vuelta atrás. Cuando entré en la casa, mi marido estaba sentado en el salón, leyendo el periódico como siempre. No me miró al principio, pero sabía que lo había hecho. Sabía que algo había cambiado, pero no podía decirlo. No podía hablar de lo que había sucedido en el patio, de lo que había sucedido con él. Me senté en el sofá y traté de concentrarme en la televisión. Pero mi mente seguía siendo un caos. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver su rostro, su mirada. La imagen de su guitarra y sus manos tocando aún me rodeaba.
No podía escapar de esa imagen, ni de las preguntas que se agolpaban en mi cabeza. ¿Qué era esto? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué iba a hacer ahora? Pasaron los días sin que mi marido dijera nada. Él seguía con su rutina, siempre ausente, siempre distante, pero algo en él había cambiado. Ya no era solo que no me prestaba atención, era como si hubiera una pared invisible entre nosotros. No me hablaba, no me miraba de la misma manera. Y yo, de alguna manera, sabía que era mi culpa. Sabía que era yo la que había provocado todo esto, la que había dejado que todo se desbordara. El vecino seguía allí, en su jardín, tocando la guitarra. A veces lo veía desde la ventana, y cuando me encontraba con su mirada, algo dentro de mí se despertaba. Sabía que estaba sucediendo algo entre nosotros, algo que no podía detener. No sabía cómo iba a manejarlo, pero también sabía que ya no podía regresar. Ya no podía volver a la vida que tenía antes, porque esa vida, esa rutina, ya no era suficiente. Algo había cambiado en mí, algo que no podía ignorar. Una tarde, mientras mi marido estaba fuera, decidí salir al jardín. Sabía que él estaría allí. Me acercó lentamente sin hacer ruido, sin querer que nadie me viera. Estaba tocando su guitarra como siempre y de alguna manera, esa música me hacía sentir viva de nuevo. No podía explicar por qué, pero no me importaba. No me importaba lo que pensaran los demás ni lo que estaba perdiendo. Solo me importaba estar allí, en ese momento con él. Me senté cerca de él sin decir nada. No había necesidad de palabras. Estábamos allí juntos compartiendo el silencio, la música, la tensión que no sabíamos cómo manejar. No había nada más que ese momento y por un instante me sentí completa. La puerta de la casa se abrió de repente rompiendo la calma. Mi marido estaba allí observándonos. No dijo nada. Solo nos miró y en sus ojos había algo que no pude leer. Algo que no me dejó respirar. Mi marido dio un paso adelante, pero en lugar de ir hacia mí, se detuvo frente a la puerta de la casa, levantó las manos y dijo en voz baja: «Me voy». Sin darme tiempo para responder, se dio la vuelta y se fue, dejando atrás la casa, mi vida, y todo lo que creía que conocía. La puerta se cerró detrás de él con un estrépito que nunca había tenido. El sonido reverberó en la casa vacía, en un espacio que de repente se sentía más grande, más lejano. Mi corazón no dejaba de latir rápido, y mi mente daba vueltas intentando encontrar alguna explicación. Él se fue. Se fue sin decir nada más, sin explicaciones, sin preguntas. Y yo aquí, en esta casa que había dejado de ser mi hogar, no sabía qué hacer con todo lo que estaba pasando. Me quedé allí parada, mirando la puerta cerrada, como si esperara que se abriera de nuevo, como si creyera que mi marido regresaría de inmediato y todo esto sería solo un mal sueño. Pero no fue así. No regresó. Y no sabía si quería que regresara. El vacío en mi pecho era abrumador. Mi vida, que había sido tranquila, rutinaria, sin sobresaltos, ahora se encontraba destrozada. Había dado un paso hacia lo desconocido, hacia una emoción que no podía controlar, y ahora no sabía cómo volver atrás. Cerré los ojos y dejé que la música del vecino volviera a llenar el aire. El sonido de la guitarra me envolvía, pero no era suficiente para calmarme. No podía simplemente quedarme allí, esperando que todo volviera a ser como antes. Ya no podía. Sabía que algo había cambiado en mí, algo irreversible. No solo por él, no solo por lo que había sucedido con el vecino, sino por el hecho de que ya no podía ignorar lo que había estado callando dentro de mí durante tanto tiempo. La puerta del patio se abrió lentamente y vi su figura en el umbral. Allí estaba, mirándome tan cerca y tan lejano al mismo tiempo. No dije nada, no podía. Su presencia en el jardín parecía un eco de lo que ya había sucedido. No necesitábamos hablar, no hacía falta. El aire entre nosotros estaba cargado de algo más grande, más profundo. El espacio se llenó con la tensión de lo que habíamos compartido, pero también con la incertidumbre de lo que vendría después. Lo miré y en sus ojos vi algo que no había visto antes, preocupación. Preocupación por lo que acababa de pasar,
pero también por lo que podría pasar. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó él, su voz suave pero firme. No supe qué responder. Porque no sabía cómo responder. ¿Cómo le explicaba que todo esto había comenzado sin querer, que no había sido planeado, que mi vida había dado un giro del que no podía salir? ¿Cómo le decía que a pesar de todo, había algo en su mirada, en su música, en su forma de ser, que me había arrastrado hasta aquí? No podía. No podía decírselo porque ni siquiera yo lo entendía del todo. Me quedé en silencio, incapaz de articular una sola palabra. Lo miré fijamente buscando alguna respuesta en su rostro, algo que me dijera que no todo estaba perdido. Pero él no dijo nada más. Solo se quedó allí quieto, observándome, como si estuviera esperando a que yo hablara, a que yo dijera algo, pero yo no podía. El sonido de la guitarra en la distancia se desvaneció lentamente y con él, toda la calma que había intentado mantener en mi interior. El patio ya no era solo un lugar en el que solía pasar el tiempo con mi marido, era el escenario de todo lo que había cambiado. Era el espacio donde todo se había destapado, donde las mentiras y las verdades se habían mezclado de una manera que ya no podía ignorar. Decidí entrar en la casa. El frío me había calado los huesos, y necesitaba volver a sentir que tenía control sobre algo, aunque fuera sobre mí misma. Pero él no se movió. Se quedó allí en el umbral, observándome con una calma que me desbordaba. Yo, por el contrario, sentía que estaba perdiendo todo control, que ya no sabía qué hacer con mis emociones, con mis decisiones, con todo lo que se estaba derrumbando a mi alrededor. Cuando entré, lo primero que hice fue cerrar la puerta con fuerza. La cerré como si eso pudiera evitar que todo se escapara de mis manos, como si eso pudiera detener lo que ya había comenzado. Pero el sonido de la guitarra seguía flotando en el aire, y me di cuenta de que aunque intentara cerrarme a todo, ya nada podría detener lo que estaba sucediendo. Mi marido había desaparecido, y yo ya no sabía cómo lidiar con esa ausencia. El espacio que él había dejado detrás se había llenado con la presencia de otra persona, de alguien que ya no podía sacarme de la cabeza. El vecino. No podía dejar de pensar en él, en lo que había ocurrido entre nosotros, en todo lo que había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué me sentía tan perdida? Y lo más importante, ¿por qué me costaba tanto dejar atrás todo lo que conocía? De repente escuché el sonido de una puerta abriéndose. Me levanté rápidamente y caminé hacia la ventana. Vi a mi vecino caminando por el jardín, sin prisa, con la misma calma de siempre, como si nada hubiera sucedido. Y algo en su presencia, algo en la forma en que caminaba, me hizo sentir que todo lo que había pasado no era un accidente, que tal vez, de alguna manera, las cosas debían ser así. Mi mente seguía dando vueltas, tratando de entender lo que había pasado. Mi marido se había ido sin decir una palabra, y yo había quedado allí, atrapada entre dos mundos, entre dos hombres, entre dos vidas que ya no podía reconciliar. La tristeza me invadió por completo, pero también una sensación de liberación. Era como si de alguna manera, al perderlo todo, hubiera comenzado a encontrar algo dentro de mí misma, algo que no sabía que existía, algo que ya no podía ignorar. No me di cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que escuché la voz del vecino detrás de mí. Me giré rápidamente y lo vi en el umbral de la puerta, con una expresión seria en el rostro. No necesitaba palabras. Lo sabía. Él sabía lo que había pasado. Yo lo sabía. Y por fin, entendí que todo lo que había sucedido hasta ese momento, todo lo que había estado evitando, ya no podía detenerlo. Sin decir una palabra, él avanzó hacia mí y, con un gesto rápido, levantó una carta de su bolsillo. La extendió hacia mí sin prisa. La tomé aunque mi corazón latía más rápido de lo que podía soportar. La abrí con manos temblorosas. Y dentro, solo había una dirección escrita a mano. La misma dirección que había sido mi hogar durante años. Solo que ahora estaba marcada con tinta roja. Y mi marido ya no estaba allí. Los días pasaban con una calma inquietante. La ausencia de mi marido ya no me parecía tan dolorosa como al principio, sino más bien una liberación silenciosa.
La casa, que antes estaba llena de sus ruidos, de sus pasos lentos y sus quejas por todo, ahora parecía un espacio propio, vacío de la rutina que lo había marcado todo. Y sin embargo, la sensación de que algo faltaba persistía. Lo sentía cada vez que miraba por la ventana, cada vez que me sentaba a la mesa sin tener a nadie enfrente, cada vez que la luz de la tarde caía sobre el jardín sin que nadie me llamara para preguntarme si quería salir. El vecino seguía tocando su guitarra en el jardín, pero ahora lo hacía con más frecuencia. No sé por qué, pero cada vez que lo escuchaba, sentía un nudo en el estómago. La música, que en otro tiempo me había causado curiosidad, ahora parecía una necesidad. Algo que me llamaba a salir al patio, algo que no podía ignorar. A veces lo veía a través de la ventana con su guitarra inmóvil bajo el limonero, y no podía dejar de pensar en cómo su presencia había cambiado mi vida. Cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, algo dentro de mí se desbordaba. Y aunque intentaba racionalizarlo, no podía negar que de alguna forma estaba atrapada. Ese día, después de una mañana en la que todo parecía normal, como siempre, decidí salir. No había motivo, no había excusa, solo la necesidad de ir. No le dije nada a mi marido, que todavía no había regresado, no había necesidad. Me puse una chaqueta y salí al jardín. El aire fresco de la tarde me golpeó en el rostro y a lo lejos vi su figura como siempre sentado allí. La guitarra descansaba sobre sus piernas, pero él no tocaba. Solo miraba al frente como si esperara algo. O tal vez como si ya no necesitara hacer nada más. Me acerqué sin pensarlo. La distancia entre nosotros era tan corta que me sorprendió no haberlo hecho antes. Cada paso que daba me hacía sentir más pesada, pero también más libre. Cuando estuve frente a él, no dijo nada, pero tampoco hizo nada. Su mirada fue lo único que me dijo todo. No había palabras que pudieran expresar lo que sentía en ese momento, porque lo que estaba pasando entre nosotros ya no tenía sentido. No era solo un encuentro entre dos personas, era algo más. Algo que no podía explicarse, algo que no quería explicar. Me senté a su lado, sin hablar. No sabía qué decir y sinceramente no quería decir nada. El silencio se convirtió en nuestro lenguaje, el único que nos entendía. La guitarra seguía descansando sobre sus piernas, pero ninguno de los dos la tocaba. El sonido de la música ya no importaba. Lo que importaba era lo que estaba sucediendo aquí y ahora, sin ninguna explicación, sin ninguna justificación. De repente sentí una presión en el pecho. Mi respiración se volvió más rápida, más agitada. Miré a su lado y lo vi allí, tan cerca, tan real. Y sin pensarlo, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mi mano buscó la suya, de una manera que no podía controlar. No necesitaba preguntar, no necesitaba saber si él lo deseaba también. No importaba. Solo quería sentir que no estaba sola, que había algo más que la monotonía que había gobernado mi vida durante tanto tiempo. Pero en el momento en que nuestras manos se tocaron, algo cambió. Mi corazón dio un vuelco, pero no era miedo, ni arrepentimiento. Era una sensación extraña, una mezcla de alivio y angustia, algo que nunca había experimentado antes. Y antes de que pudiera comprenderlo, me levanté casi sin pensarlo. La puerta de la casa se abrió en ese preciso momento, y me giré rápidamente. Mi marido estaba allí parado, observándonos, con los ojos fijos en nosotros. No dijo nada. Solo nos miró. El tiempo pareció detenerse por un segundo. Todo lo que había estado pasando entre el vecino y yo desapareció en un instante. La incertidumbre que sentía en mi pecho se multiplicó por 1000. ¿Qué había visto él? ¿Qué pensaba? No lo sabía, pero su mirada lo decía todo. La puerta se cerró detrás de él sin un solo sonido. Me quedé ahí, en el jardín, con el vecino a mi lado, sin saber qué hacer ni qué decir. Mi marido no regresó al día siguiente. Ni al otro. Pasaron 3 días antes de que lo viera nuevamente y cuando lo hizo, era diferente. Su mirada estaba vacía, como si algo se hubiera roto entre nosotros. No me preguntó nada, no dijo nada. Solo se limitó a mirarme, como si estuviera observando a una extraña.
Y eso me dolió más que cualquier otra cosa. La casa se volvió más silenciosa que nunca. Ya no había conversaciones, ya no había risas. La rutina que había marcado mi vida durante tantos años se desvaneció. Cada vez que mi marido entraba o salía, lo hacía sin decir palabra, como si ya no existiera ningún lazo entre nosotros. Y yo, en el fondo, no sabía qué hacer con todo eso. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, me encontré con un viejo amigo en una cafetería. Me saludó con una sonrisa, pero algo en su mirada me hizo sentir incómoda. No era nada en particular, solo una sensación extraña, como si supiera algo que yo no. Hablamos un poco, pero pronto me di cuenta de que su interés por mí había cambiado. Ya no era el mismo amigo de antes, el que siempre me había hablado con esa familiaridad y cercanía. Ahora había algo más en su tono, algo que me desconcertaba. Nos despedimos y mientras caminaba hacia casa, no pude evitar pensar en todo lo que estaba pasando. En lo que había sucedido con mi marido, con el vecino. En cómo había llegado hasta aquí sin darme cuenta. No podía seguir ignorando lo que sentía, no podía seguir escondiéndome de mis propios deseos, pero tampoco podía hacerle frente a las consecuencias de lo que había hecho. Estaba atrapada, y no sabía cómo salir. Al llegar a casa, mi corazón latía con fuerza. Entré y ahí estaba él. Mi marido. Sentado en el sofá, con la mirada perdida. No había palabras entre nosotros. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo. Pero antes de que pudiera decir algo, él se levantó, caminó hacia mí, y sin decir una palabra, me entregó un sobre. Lo tomé con manos temblorosas. Dentro había una carta. Al principio no entendí nada. La dirección en la carta era mía, pero las palabras no eran suyas. Estaba escrita con una letra que no reconocí. Y cuando leí lo que decía, todo mi mundo se derrumbó. La carta solo decía: lo que creías que tenías, ya no existe. Estás sola. Los días pasaban, pero no sentía que el tiempo avanzara realmente. Mi vida seguía su curso, pero todo parecía más borroso, como si ya no tuviera el control. La casa seguía vacía, pero algo había cambiado en el ambiente. Mi marido ya no estaba, y yo ya no sabía cómo llenar los espacios que él había dejado. La rutina que antes me pesaba, ahora era solo un recordatorio de lo que había perdido. Ya no había vuelta atrás, pero tampoco sabía si quería volver. El sonido de la guitarra, tan constante y familiar, me perseguía todo el día. En el fondo de mi mente algo me decía que debía alejarme, que debía cortar de raíz todo lo que había comenzado con el vecino. Pero mis pies siempre me llevaban de nuevo hacia él, sin importar lo que pensara o lo que deseara. Ya no había distancias, no había barreras. La atracción, el deseo, la curiosidad, todo eso se había mezclado en algo mucho más grande que cualquiera de los dos. Un día, mientras mi marido seguía ausente, decidí salir al jardín como solía hacer. La misma música me recibió, esa melodía suave que siempre me había atraído, pero esta vez algo en el aire era diferente. La tarde no estaba tranquila. Algo me decía que hoy no sería como los demás días. Mi corazón palpitaba con fuerza, pero no era miedo lo que sentía. Era una mezcla de tensión, de algo desconocido que esperaba ser descubierto. Al llegar al jardín, vi al vecino, pero no estaba tocando la guitarra. Estaba allí de pie, mirándome. No había la comodidad de los días anteriores. Esta vez, algo entre nosotros había cambiado. No estaba seguro de qué exactamente, pero lo podía sentir en el aire. Me observó fijamente durante un largo rato, como si estuviera esperando que dijera algo, como si ya no fuéramos los mismos. Me acerqué con cautela. No sabía qué decir, pero no era necesario. La atmósfera ya lo decía todo. Él me esperaba, pero no con la misma calma de antes. Su expresión era seria, sus ojos llenos de algo que no podía identificar, pero que definitivamente no era indiferencia. ¿Estás bien?, preguntó al fin, con la voz grave como si hubiera estado pensando mucho antes de formular esas palabras.
Era extraño escuchar su voz en ese momento, porque todo lo que había ocurrido entre nosotros no necesitaba palabras. Ya no necesitábamos hablar, no con tanto peso entre nosotros. Cada gesto, cada mirada, había hablado por sí mismo. Pero su pregunta me hizo darme cuenta de que había algo más en juego. Algo más allá de lo que quería admitir. Asentí lentamente aunque no estaba segura de estar respondiendo de manera honesta. ¿Cómo podía estar bien después de todo lo que había sucedido? ¿Cómo podía estar bien cuando mi vida entera se había desmoronado a mi alrededor? Pero las palabras que salieron de mi boca fueron simples. Sí, estoy bien. Solo no sabía qué hacer. Él me miró fijamente y por un segundo pensé que diría algo más. Algo que cambiaría las cosas. Pero no lo hizo. En lugar de eso se acercó lentamente casi como si quisiera que yo dijera algo más. Y lo hice aunque no quería. Las palabras salieron de mi boca sin que pudiera detenerlas. ¿Qué hacemos ahora? No sé por qué le pregunté eso, porque no había respuesta. No había un camino claro, no había una solución para lo que estábamos viviendo. Pero al decirlo sentí una extraña sensación de alivio, como si el simple hecho de preguntar pudiera cambiar algo, incluso si no había respuesta posible. Él no contestó de inmediato. En cambio se sentó en el banco del jardín y me hizo un gesto para que me uniera a él. No lo pensé mucho antes de hacerlo. No importaba lo que fuera a pasar, solo necesitaba estar cerca de él, aunque eso significara que las cosas entre nosotros cambiaran aún más. Me senté a su lado, sin decir palabra. Pasaron unos minutos, o tal vez fueron horas. No sabía cuánto tiempo habíamos estado allí, pero el silencio entre nosotros se había vuelto cómodo, natural. La música que antes parecía ser nuestra única forma de comunicación ahora estaba ausente, reemplazada por la quietud de la tarde. Pero en ese silencio, algo se rompió. Algo dentro de mí, algo que ya no podía ignorar. Mi mente comenzaba a divagar. El pensamiento de mi marido, de lo que había dejado atrás, me acosaba, pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en lo que estaba pasando en ese momento. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba este lugar en el que me encontraba, entre dos mundos, entre dos personas? No podía seguir así, pero no sabía cómo salir de allí. No sabía cómo tomar una decisión, no cuando todo parecía tan incierto. De repente una voz me sacó de mis pensamientos. Era él, el vecino. Miraba al frente, pero su voz era firme, clara. No sé lo que esperas de esto, pero no podemos seguir así. No sé lo que quieres, pero si vamos a seguir, necesitamos hablar. Necesitamos saber qué estamos haciendo. Sus palabras me golpearon como un torrente. Sabía que no podía seguir viviendo en la incertidumbre, en la sombra de lo que había pasado. Sabía que necesitaba tomar una decisión. Pero en ese momento, no estaba segura de qué decisión tomar. ¿Qué pasaría si elegía quedarme con él, si elegía vivir esta vida desconocida, esta vida que me llamaba con tanta fuerza? ¿Y qué pasaría si elegía regresar a la casa vacía, a la vida que había dejado atrás? Cada opción parecía llevarme por un camino distinto, y ninguno de esos caminos parecía ser el adecuado. Me levanté rápidamente sin pensar. Necesitaba aire, necesitaba escapar de las preguntas que me asfixiaban. No quería que él me viera en ese momento, no quería que me viera tan perdida, tan confundida. Pero cuando me di la vuelta para irme, vi a mi marido. Estaba allí, parado en el umbral de la puerta del jardín, mirándonos fijamente. Su rostro no mostraba ninguna emoción, solo una fría determinación. Sin decir una palabra, mi marido levantó una maleta de la entrada. La miré y él simplemente la dejó caer frente a mí. Su rostro era un vacío absoluto. No puedo seguir así. Tú eliges. Mi marido no dijo nada más. Solo dejó caer la maleta frente a mí y se dio la vuelta. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco, como si todo lo que había dicho y hecho hasta ese momento no significara nada. El sonido de sus pasos se desvaneció en el silencio de la casa. La realidad de la situación me golpeó con fuerza, y por un momento, todo se volvió nublado.
Estaba sola, pero no de la manera en la que había estado antes. Esta soledad era diferente, más profunda, más incierta. Me quedé mirando la maleta vacía en el suelo. ¿Qué significaba todo eso? ¿Era el final de mi vida con él, o solo el principio de algo mucho más grande? No sabía cómo responder a esas preguntas. No podía. Me levanté lentamente con las manos temblorosas. Todo lo que había hecho, todo lo que había comenzado, me había llevado a este punto. Había llegado tan lejos, pero ahora me encontraba frente a la verdad, esa verdad que no había querido ver antes. Mi marido se había ido. Y yo, sin embargo, no sabía qué quería hacer con mi vida. El sonido de la guitarra me llegó de repente, como si alguien hubiera encendido un fuego dentro de mí. Volví la vista y lo vi en el jardín, de pie observando el horizonte. La guitarra estaba apoyada contra su pierna, y aunque no tocaba, sentía que la música aún vibraba en el aire, llenando el espacio vacío que había quedado. No sabía por qué, pero esa visión me trajo una sensación extraña de consuelo. Algo en su presencia me hacía sentir que había algo más allá de la tristeza y la desesperación que me embargaban. Decidí salir al jardín. No me importaba lo que había pasado, no me importaba lo que se esperaba de mí. Solo quería sentir que había algo que aún podía ser mío. Caminé hacia él sin pensarlo, sin ninguna idea clara de lo que quería o necesitaba. Cuando llegué cerca me detuve. Él me miró y esta vez no hubo palabras. No las necesitábamos. Me senté junto a él en silencio. No había nada que decir, nada que preguntar. Solo existíamos allí, bajo la luz tenue de la tarde, compartiendo la quietud. El aire estaba cargado de algo que no sabía definir, pero que no podía ignorar. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no podía deshacer. Y lo sabía, lo sentía en cada respiración. El tiempo pasó sin que nos moviéramos. El sonido de la guitarra seguía en el aire, pero yo no quería escucharla. No quería que nada interfiriera en lo que estaba sucediendo entre nosotros. En ese momento sentí que todo lo demás había desaparecido. No importaba lo que había hecho, lo que había dejado atrás. Solo estábamos él y yo en este espacio con esta verdad que ya no podía ser ignorada. De repente el sonido de la puerta se escuchó nuevamente. Era mi marido. Estaba de vuelta, y su presencia en el jardín no hizo más que confirmar lo que ya sabía. Lo miré desde donde estaba, y su mirada se encontró con la mía. No dijo nada, pero podía ver en sus ojos la desesperación, la rabia, el dolor. Estaba allí parado como un espectador, sin saber qué hacer. Él me miró fijamente durante un largo minuto. No dijo ni una palabra, pero su presencia era suficiente. Algo en su actitud había cambiado, como si de repente estuviera viendo la verdad que yo había estado evitando. Se giró lentamente y vi cómo se alejaba, con paso firme. No me siguió, no me preguntó nada. Solo se fue. Y yo me quedé allí, en el jardín, observando su figura alejarse. No sabía cómo reaccionar. No sabía qué hacer con todo lo que acababa de suceder. Mi mente daba vueltas sin descanso, como si no pudiera encontrar una salida. Me quedé allí un rato más en silencio, sintiendo la brisa fría acariciando mi piel. ¿Qué pasaba ahora? ¿Qué significaba todo esto? Ya no había respuestas fáciles, ya no había un camino claro. La guitarra comenzó a sonar nuevamente. Esta vez, el vecino tocaba una canción lenta, triste. Cada nota parecía resonar dentro de mí, como si la música fuera un reflejo de todo lo que había sucedido. Me levanté lentamente y me acerqué. No sabía por qué lo hacía, pero algo en su presencia me hacía sentir que no había marcha atrás. Ya no podía quedarme en la casa, no podía quedarme con lo que había sido. Necesitaba más, necesitaba algo que me sacara de este abismo en el que me encontraba. Me senté junto a él, en el banco del jardín. No era una pregunta lo que me llevaba hacia él, sino una necesidad. No quería hablar, no quería preguntarle qué pensaba. Solo necesitaba estar allí. Me miró de reojo, pero no dijo nada. El silencio se extendió entre nosotros, pero esta vez no me molestó.
Al contrario, me dio la sensación de que por fin había encontrado un lugar donde podía ser yo misma, sin miedos, sin preocupaciones. La tarde continuaba su curso, y aunque mi mente seguía llena de preguntas, por un momento me sentí en paz. No sabía qué futuro nos esperaba, ni qué decisiones tomaría. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar. De repente el sonido de un coche llegó desde la entrada. Me levanté rápidamente, mi corazón comenzó a latir más rápido. Era él. Mi marido. Había regresado. Cuando me giré lo vi caminando hacia mí, con una expresión de determinación en el rostro. Y en sus manos, una carta. La extendió hacia mí sin decir una palabra. La tomé con las manos temblorosas. Al abrirla, solo encontré unas pocas palabras: lo que comenzó ya no se puede detener. No importa lo que decidas. Es tu vida, no la mía. Al mirar hacia él, vi que ya no estaba allí. Ya no había vuelta atrás. El tiempo había dejado de tener sentido. Los días se deslizaban lentamente como si ya no importara cuánto pasara. La casa, que antes parecía llena de ecos de conversaciones, risas e incluso discusiones, ahora estaba vacía. La quietud era abrumadora, como una constante presión en mi pecho. Mi marido se había ido, y aunque en el fondo sabía que era lo mejor, no podía dejar de sentirme atrapada en el espacio que había quedado entre nosotros. No era solo su ausencia lo que me perturbaba, sino también la sensación de estar sumida en una vida que ya no tenía rumbo. El vecino, sin embargo, seguía allí, en su jardín. No lo veía con la misma frecuencia de antes, pero siempre que el sol se ponía, escuchaba su guitarra. A veces, cuando el viento era suave y las sombras caían de manera sutil, me encontraba mirando por la ventana, esperando escuchar su música. Y aunque intentaba no pensarlo, había algo en esa rutina, en esa cercanía sin palabras, que me mantenía ligada a él. La presencia de su guitarra se había convertido en un constante recordatorio de que algo en mi vida había cambiado, y que no había vuelta atrás. Aquella tarde la lluvia llegó repentinamente. Un viento frío se levantó y las gotas comenzaron a golpear los cristales de las ventanas. La atmósfera cambió de inmediato. La casa, que estaba sumida en el silencio, se sintió aún más vacía. El sonido de la lluvia sobre el techo me trajo una extraña calma, pero también una sensación de incomodidad. Algo estaba por suceder, lo sabía aunque no entendía qué. Decidí salir. No podía quedarme allí atrapada en mis pensamientos. El aire fresco me parecía una forma de liberar todo lo que había estado acumulando. Me puse una chaqueta, y al abrir la puerta, el sonido de la lluvia me envolvió. No había nadie en la calle, solo yo y el sonido de las gotas cayendo sobre el suelo empapado. Caminé lentamente hacia el jardín, sin un destino fijo, solo dejándome llevar por la necesidad de estar afuera, de respirar. Al llegar a la valla del vecino, lo vi. Estaba parado en el mismo lugar de siempre, con la guitarra en las manos, pero esta vez no la tocaba. Estaba inmóvil, mirando el horizonte como si estuviera esperando algo. ¿O alguien? Me acerqué sin hacer ruido, sin saber exactamente qué quería hacer. La lluvia empapaba mi cabello, pero no me importaba. Lo que me preocupaba era la sensación extraña que me recorría por dentro, como si mi vida, que ya estaba hecha pedazos, estuviera a punto de quebrarse aún más. Me paré a su lado. No me miró al principio. Solo permaneció allí en silencio, con la guitarra colgando de su hombro. La lluvia caía sobre él, pero no parecía importarle. Entonces me habló sin volverse hacia mí, con la misma calma que siempre le había caracterizado. La lluvia tiene una forma de decirnos las cosas, ¿no? Dijo, su voz baja, como si estuviera pensando en voz alta. No supe qué responder. La lluvia caía con fuerza, y el sonido del agua golpeando la tierra era lo único que se escuchaba. No necesitaba decir nada, no en ese momento. Sabía que lo que estaba sucediendo entre nosotros no necesitaba palabras. Sin embargo, la pregunta que salió de mi boca no fue algo que esperaba decir. ¿Por qué no te vas? Le pregunté casi sin pensar. Él me miró finalmente.
Sus ojos, usualmente cálidos y tranquilos, se llenaron de una extraña tristeza. Fue como si me hubiera visto por primera vez, y lo sentí como un golpe en el estómago. ¿Por qué irme? Respondió como si mi pregunta no tuviera sentido. Pero en su voz había algo que me hizo sentir que entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque todo esto es una locura. Tú y yo, aquí, en medio de la tormenta. No tiene sentido, dije, mi voz quebrada por una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Él no contestó de inmediato. Solo permaneció allí mirándome, como si estuviera esperando a que yo misma comprendiera algo. Y en ese momento, cuando sus ojos se encontraron con los míos, supe que había algo más entre nosotros, algo que no podíamos evitar. No importaba lo que hubiera sucedido antes, no importaba lo que sentía mi corazón. Algo había cambiado, algo que no podría borrar. ¿Y si lo dejamos todo atrás? Dijo finalmente sus palabras como un susurro. Me quedé en silencio. Las palabras me golpearon con fuerza, pero algo en mi interior me decía que no debía responder. No en ese momento. La tormenta seguía, pero dentro de mí, todo se calmaba. Lo que ocurrió después fue algo que no pude evitar. Me acerqué a él sin pensarlo y tomé su mano. La sentí firme, real, en medio de todo el caos. Lo miré nuevamente y esta vez, no había miedo en sus ojos. Solo había una pregunta que aún no podía responder y que él no esperaba. La lluvia seguía cayendo, pero en mi mente todo se detuvo. Ya no había nada más que los dos. No necesitábamos decir nada más, no necesitábamos explicaciones. Todo lo que habíamos hecho, todo lo que había pasado, nos había llevado hasta aquí. De repente escuché el sonido de un coche estacionándose en la entrada. El ruido me sacó del trance en el que me encontraba. Me giré rápidamente, mi corazón comenzó a latir con fuerza, y vi una figura salir del coche. Era mi marido. Sin decir palabra, caminó hacia mí y al vecino. Su rostro estaba pálido, pero no parecía sorprendido. Solo una expresión de pura desesperación. Sin mirarme, dejó caer un sobre el banco del jardín. Lo miré, confundida. Él se giró lentamente y dijo con la voz rota. Esto es lo que quiero que veas. Abrí el sobre y al mirarlo, sentí que todo mi mundo se desmoronaba. La carta estaba firmada por alguien que no reconocí, y el contenido me dejó sin aliento. Lo que pensaste que era una traición, es solo el principio. Esto acaba de comenzar.